Bueno, la palabra del Señor, hermanos, la vamos a leer bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, la palabra de Dios: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano, en esta hora. Y el tema, mi amado hermano, es el poder del Señor Jesús. El poder del Señor Jesús. Ese es el tema, mi amado hermano, del día de hoy. Nos damos cuenta, hermanos amados, cómo nos habla, hermanos, Dios de una manera, hermanos, muy especial. Sabemos, hermanos amados, que Daniel, hermano, fue librado del horno de fuego, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios libró a Daniel y nos librará a nosotros. Amén. Amén. Claro que nos librarán. ¿De dónde? De todo lo malo. Amén. Y si nosotros somos fieles a Dios, ¿de dónde nos librará? Ay, sí. Del infierno. ¿Será un horno? Sí, es un horno. Bien calientito. Ahí, hermanos amados, es donde nosotros, hermanos, debemos de ponernos, hermanos, a meditar. Por eso, hermanos amados, acá, hermanos, vemos, hermanos, el poder de Dios, hermanos, para con todos nosotros. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que Daniel era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre, hermanos amados, con buenas cualidades, ¿verdad? Hermanos amados, era un hombre ejemplar. Era un hombre, hermanos amados, que se acercaba a Dios. Era un hombre que buscaba a Dios. Pero ¿cómo era Daniel? Un hombre temeroso de Dios. ¿Será que era como nosotros? Era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Pero, hermanos amados, la palabra del Señor dice, hermanos, que este varón, hermanos, era un hombre, hermanos, temeroso de Dios. Era un hombre, hermanos amados, que sí se acercaba a Dios, oraba a Dios. Era un hombre de oración, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando antes que lo librara, hermanos amados, Dios del fuego o del horno de fuego, dice la palabra de Dios que él siempre oraba. Cuando dijeron, bueno, lo vamos a meter allá, bueno, pero él oraba. Pero ¿cómo puede usted imaginarse que estaba Daniel temblando o cómo? Confiado. Él estaba confiado en Dios. Como dice aquel canto, ¿verdad? Mi vida, ¿qué decía él? Mi vida está confiada en Dios. ¿En quién debemos de confiar nosotros? En nuestro Dios. Oiga, mi amor, hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Por eso dice, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Amén. Es por eso, hermanos amados, que nosotros estamos en este lugar. Todos, hermanos, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y es por eso que estamos acá, hermanos, confiando en Dios. Este tiempo, hermanos, tendrá su recompensa. Hoy no, ni mañana, pero tendrá la recompensa el día que Cristo venga. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. O cuando nosotros nos vayamos. Cuando nosotros partamos, hermanos, de esta tierra. Cuando este cuerpo deje de existir. Tenemos esa esperanza. Es por eso, hermanos amados, que debemos, hermanos, de servirle a Dios, pero con todo el corazón. Acá dice la palabra de Dios, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso, hermanos amados. Cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Aleluya. De todo lo malo. Acá, hermanos amados, dice la palabra de Dios que este varón, hermanos, fue liberado del horno de fuego.
si nosotros, hermanos, nos ponemos ya a meditar, ahí había fuego, ¿verdad que sí? Y hoy hay vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Pero también hay un fuego de condenación eterna. ¿Verdad? Oiga, mi amor, hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Dios nos puede librar. Dios tiene un lugar precioso para cada uno de nosotros. Dios, hermanos amados, puede librarnos, hermanos, de muchas cosas, porque para Él, hermanos, no hay nada imposible. Al Dios que nosotros servimos es poderoso. Es el Dios de Daniel. Libró a Daniel y nos librará a nosotros. Amén. El poder del Señor Jesús. He aquí nuestro Dios, nuestro, o el Dios de Daniel. ¿Qué dice ahí? Nuestro. ¿A quién se refiere? A cada uno de nosotros. Amén. Si usted lee la Biblia, mi amado hermano, dice: he aquí nuestro Dios. Y no dice Diosito, como lo pueden decir muchos. ¿Cómo dice ahí? Nuestro Dios. A quien servimos puede librarnos. Puede, hermanos amados, librarnos de todo, hermanos, de ese fuego ardiente. Aunque pase, dice también la palabra de Dios, aunque pase por el fuego, no te quemarás. ¿Y si pasa por dónde? Por el agua, no te ahogarás. Solo va a tomar lo necesario. ¿Verdad que sí? Oiga, mi amor hermano, ¿por qué razón, hermano? Porque vemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que cuando, hermanos, Moisés llevaba a aquel pueblo y iba aquel ejército detrás de él y llega al mar. ¿Verdad que sí? Solo extendió la mano Moisés. Ay, pero está libre, vamos a pasar todos. Saliendo todo el pueblo que llevaba Moisés. ¿Qué pasó después? Se cerró, hermano. Se juntaron las aguas otra vez. Y el ejército que iba hasta a caballo Se quedaron al se ahogaron. fondo del mar. Oiga, mi amor hermano, libró a Moisés y al pueblo que llevaba. Dios libró a su pueblo. ¿Nos librará a nosotros? Amén. Claro, porque le servimos, hermanos amados, a un Dios todopoderoso. El Señor puede salvar. Para Él no hay nada imposible. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder por ellos. Amén. Oiga, mi amor hermano, cómo nos habla, hermano, la palabra de Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, mi amor hermano, que Dios, hermanos, los libra, hermanos, de muchas cosas, hermanos, pero también nos puede librar, hermanos, eternamente. Amén. Porque esa es la promesa de nuestro Dios. El anhelo de un cristiano es, hermanos, ir a gozar ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Perpetuamente. Eso es lo que nosotros, hermanos amados, queremos. Eso es lo que nosotros, hermanos, anhelamos. Por eso, hermanos amados, nos habla la palabra del Señor. El Señor puede salvar. Para Dios no hay nada imposible. El día de ayer, no sé cuándo fue que no platicaba, hermanos, con un varón, ¿por qué Dios puede salvar a un hechicero?
a un brujo, a un sicario, aquellos hombres malos, aquellos hombres matones, ¿los puede salvar Dios? ¿Qué dice usted? Amén. Los puede salvar Dios. ¿Por qué? Porque los amo. Porque Dios es un Dios grande en misericordia. Amén. Y nosotros, hermanos amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interceder, que hay un Dios poderoso. Llevar, hermanos, la palabra de Dios y decirle, bueno, Dios lo puede salvar. Para Dios no hay nada imposible. Esto es lo que nosotros, hermanos amados, debemos de hacer: orar, clamar, darles el mensaje. Amén. Y no decirle, no, usted, yo creo que a usted no perdona a Dios. ¿Verdad que no? Es de pedirle a Dios por ellos. Amén. Oiga, mi amor, hermano, socorrer, dice Hebreos 2:18. ¿Qué dice ahí Hebreos 2:18? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Oiga, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Amén. La prueba grande, la prueba que le puede venir al cristiano: ay, usted, es que ya no pude usted. ¿Qué dice usted? La palabra de Dios, hermanos, nos habla, hermanos, y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Dios padeció, venció. ¿Venceremos en Cristo? Amén. ¿Seremos? ¿Cómo seremos? Más que vencedores, dice la Biblia. Tenemos que declararlos, hermanos amados, vencedores en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos amados, que la palabra de Dios, hermanos, nunca nos va a mentir, nunca nos va a engañar. La palabra es la palabra poderosa de Dios. Y esta es la palabra, hermanos, que a nosotros nos instruye. Por eso dice, pues en cuanto él mismo padeció, Dios padeció. Y muchos, o todos podemos decir, hermanos, porque él era un poderoso Dios, venció. Pero nos habla y dice que, hermanos amados, que muchos fueron, ¿cómo fueron? Hermana Juanita, ¿cómo fueron los que redactaron la Biblia? Hombres de Dios. ¿Cómo les llamaba? A ellos. Ellos son, ¿qué decían? Son siervos de Dios. Siervos, hermanos amados, de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Siervos de Dios, ¿verdad? Siervos de Dios. Esto es lo que nosotros, hermanos amados, debemos de ponernos a meter. Van a venir luchas, van a venir pruebas, pero Dios está con nosotros para librarnos, porque no quiere que vayamos al horno de fuego. Si Dios no quiere que nosotros vayamos al horno de fuego, Él nos va a librar, pero nosotros también tenemos que detenernos, ¿verdad que sí? Tenemos que detenernos y confiarnos en Dios. No, Dios me va a librar, entonces yo me voy a tirar. No. ¿Verdad que no es así? Amén. Dios me va a librar porque dice que Él es poderoso y nos libra del horno de fuego. Pues me voy a tirar. ¿Cómo dice que Él me va a librar? No. Dios, dice la palabra del Señor, hermanos amados, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados. En ese momento difícil, en ese momento, hermanos amados, Dios está con nosotros y dice: no puedes. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Y dice: tú puedes vencer. Por eso dice la palabra de Dios: de manera que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Oiga, mi amor hermano, puede guardarnos, liberar. Aquí, hermanos amados, dice la palabra de Dios donde leímos: y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. O sea, hermanos amados, que Dios, hermanos, está para hacernos libres. Nos vino a liberar de ese fuego del cual habla también la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos amados, que hay un lugar de tormento y hay un lugar en donde todo será. ¿Cómo se imagina usted ese lugar que Dios va a preparar para nosotros? Un lugar muy hermoso. Amén. Donde solo va a estar cantándole a Dios, glorificando a Dios. ¿Verdad que sí? Esto es lo que nosotros, hermanos amados, debemos de ponernos a meditar. Dios, hermanos amados, nos va a liberar de toda carga, de todo, hermanos amados, porque Él quiere rescatar a su pueblo. Porque por eso, hermanos amados, dice la palabra de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido. Hacer, dice, infinitamente más. Efesios 3:20, hermano. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Oiga, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, hermanos amados, recordemos que nos da poder para vencer, ¿verdad? Nos da poder, hermanos amados, para vencer. Nos da autoridad. Pero depende de nosotros. Si nosotros queremos tener, hermanos, ese poder de Dios, tenemos que someternos al Señor. Tenemos que acercarnos, hermanos amados, a Dios, para mantenernos, hermanos amados, con esa fuerza espiritual, con esa unción del poder del Espíritu Santo. O sea, hermanos amados, que el pueblo de Dios, hermanos amados, tiene que ser poderoso. El pueblo de Dios tiene que ser fuerte, tiene que tener autoridad. Aleluya. Recordemos, hermanos, que acá, hermanos, nos habla la palabra de Dios, que aquel pueblo dice que estaba orando, clamando a Dios, todos unánimes en esa iglesia. Cuando de repente dice la palabra de Dios, hermanos, que vino aquel derramamiento del Espíritu Santo y fue lleno el pueblo de Dios. Todos empezaron a recibir, a llenarse. Dice que tembló, hermanos amados, ese lugar, hermanos, recibiendo la unción del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo era esa iglesia entonces? Estaban unidos, hermanos amados, en oración, en clamor, acercándose a Dios, haciendo todos lo mismo, buscando a Dios, clamando a Dios con fe y esperanza en Él, que iban a recibir lo que ellos anhelaban. Si nosotros anhelamos algo, tenemos que acercarnos, ¿verdad?
Yo quiero cantarle al Señor, tengo que orarle a Dios. Tengo que buscarlo. Tengo que clamarle a Dios. Yo quiero que todo esto me salga bien, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Orarle a Dios. Para que Él, hermanos amados, me ayude. Para que todo, hermanos amados, salga bien. Porque dice la Biblia que alejado de mí nada podéis hacer. Solo nosotros, hermanos, no podemos, hermanos amados, hacer nada. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos habla. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en cada uno de nosotros. O sea, hermanos amados, que Dios, hermanos, nos ha dado poder, ¿verdad que sí? Nos ha dado, hermanos amados, poder para vencer, hermanos amados, toda lucha, toda prueba, hermanos, toda tentación, porque hay tentaciones, pero hay que vencerlas. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Con el amor de Dios, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, porque Dios nos ha dado poder. Y esto es lo que nosotros, hermanos, debemos, hermanos, de entender. Por eso la palabra de Dios dice: hacer infinitamente más. Muchas cosas, hermanos amados, tenemos que vencer, dar más a Dios. Segunda de Corintios, perdón. ¿Qué le dije? Sí. No le dije el capítulo, ¿va? No, es Segunda Crónicas 25:9. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi amor, hermano? ¿Cómo, hermanos amados, Dios, hermanos, dice en la palabra de Dios que hay muchos talentos? En el cual, hermanos amados, Dios nos puede dar más. Pero tenemos que acercarnos. Tenemos, hermanos amados, que buscar más a Dios. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado, dice, al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Amén. Autoridad, poder, fuerza, valentía para todo. Amén. Oiga, mi amor, hermano, cómo, hermanos, nos habla, hermanos, esta palabra de Dios. O sea que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo valiente, ferviente, con poder, con autoridad. Estar, hermanos amados, unidos en un mismo sentir. Esto es lo que nosotros, hermanos, debemos de ponernos a meditar. Aleluya.
para mantenernos, hermanos amados, de pie, fortalecidos. Yo quiero algo de Dios, tengo que acercarme primero. Y le voy a pedir a Dios con fe que Dios me lo va a dar. Eso es lo que nosotros, hermanos amados, debemos de ponernos a meditar. Por eso dice, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? O sea, al pueblo de Dios, ¿qué se hará? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Amén. Dios, aleluya. Si nos ponemos, hermanos amados, a meditar, hermanos, la palabra, hermanos amados, de Dios, hermanos, dice, y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado? O sea, ¿quién le dio eso al pueblo? Fue este varón, ¿verdad que sí? De los 100 talentos de que le dio al pueblo, o sea, hermanos amados, al ejército, dice, al ejército de Israel. Pero también dice, y el varón de Dios, dice, respondió, Jehová puede darte mucho más. Amén. Dios, hermanos amados, puede darnos, hermanos, muchas cosas, mucho más de lo que nosotros, hermanos amados, podemos, hermanos, imaginarnos, ¿verdad que sí? Qué bonito, hermanos amados, cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios. Dice, glorificar a Dios. Filipenses 3, 20 y 21. Sí. Vale la pena, hermanos amados, servirle a Dios. Vale la pena glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Hacerlo, hermanos amados, para Dios. Porque no lo estamos haciendo para el hombre. Lo estamos haciendo para Dios. Pero tenemos que hacerlo con todo el corazón. ¿Qué dice ahí el verso 20 y 21? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, la palabra de Dios? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Oiga, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Hermanos amados, mas nuestra ciudadanía, hermano amado, ¿de dónde, hermanos amados? Nosotros, hermanos, ¿será que merecemos esto, hermanos? Pero la palabra de Dios dice que por misericordia, hermanos, debemos de glorificar a Dios. Debemos, hermanos, de acercarnos a nuestro Dios, pero con todo el corazón. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Mucha gente, hermanos amados, cuando dice, ay, ¿cómo va a creer que allá está la papelería en los cielos? Allá está su partida de nacimiento. Claro que sí. ¿Dónde está la partida de nacimiento? Claro que está en los cielos. Así como fue una vez aquí llevada a la municipalidad, así está allá cuando nosotros recibimos a nuestro Dios. Porque ese día, hermanos amados, nacimos de nuevo y reconocimos a nuestro Dios como único y suficiente Salvador. Amén. Es por eso, hermanos amados, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo vendrá en las nubes.
¿Cómo dice aquel coro? Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. ¿Y qué más dice? Si tú no te preparas. Ahí está lo que nosotros tenemos que ver. Si tú no te preparas, ¿qué más dice? Aquí te quedarás. Verán que lo cantamos, pero tenemos que ponerlo por obra. ¿Verdad? Es un bonito coro, hermanos amados. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Pero si estamos obedeciendo a Dios, ¿qué más dice? Mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, nuestra alma volará. Amén. Dele palmas a Dios. Oiga, mi amado hermano, ¿cómo nos habla, hermanos, esta palabra de Dios? Nuestro anhelo, hermanos, es salir al encuentro de nuestro Dios. Estar bien preparados. Estar cimentados, hermano. Glorificando siempre a Dios. Acercándonos a Dios. Porque tenemos una esperanza. Que Dios vendrá por su iglesia, por su pueblo. Amén. Y dice el verso 21, el cual dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Será transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Verdad que sí? Seremos transformados. Tenemos esa esperanza, hermanos. Tenemos, hermanos amados, esa esperanza, hermanos, en Cristo Jesús. O sea, por eso, hermanos, digo siempre que este tiempo no es perdido. Los que vienen, los que venimos, nos gozamos, recibimos lo que Dios tiene, y el que no viene lo pierde. Así de fácil. Pero cuando escucha un mensaje por allá, dice, mi pastor nunca ha predicado eso. Pero cuando él viene, se pierde la bendición que hubo el domingo. Viene hasta el otro domingo, ¿cuántos mensajes no pasan? ¿Verdad? ¿Y cómo vamos, hermanos amados, a podernos mantener, hermanos amados, fortalecidos con autoridad, con poder? Dios nos da poder, Dios nos da autoridad, pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a alcanzar, hermanos amados, esa autoridad de parte de Dios? Fíjense, hermanos, que a veces, hermanos, hay gente que andan así, ¿verdad? Perdidos en las drogas, drogadicción. ¿Será que ellos conocen a un hijo de Dios? ¿Verdad que sí lo conocen? ¿Será conocer el hijo de Dios? Porque cuando uno se les queda viendo, hermano, ellos se agachan la cabeza. De veras, agachan la cabeza. Agachan la mirada. Porque cuando uno, hermanos, si el pueblo de Dios tiene a Dios en su corazón, Dios lo va a respaldar donde quiera. ¿Sí? Dios, hermanos amados, nos va a respaldar donde estemos, donde andemos. Ahí está Dios. Ahí va Dios con nosotros, hermano. Está para librarnos. Aunque se levante aquel, pero ni una ficha le piden a uno. No le piden nada. Yo recuerdo, hermano, que en una ocasión, hermano, nosotros teníamos a mi mamá, creo que estaba hospitalizada. Y a mi esposa viera que había una señora ahí que como le aventaba hasta unas cáscaras de banano le dejaba. De veras. ¿Pero por qué? Porque había algo en esa mujer.
que no era bueno. ¿Verdad que sí? Por eso, hermanos amados, debemos, hermanos, de tener cuidado, porque el enemigo tiene poder. Tiene poder, ¿verdad? Pero más poderoso es Dios. El Dios nuestro es un Dios que todo lo puede. Amén. Dele palmas a Dios, hermanos amados, en esta hora, y damos gracias a Dios, porque al Dios que nosotros servimos, hermanos, es el Dios de Daniel, Dios de Elías, Dios de Moisés, Dios de Josué. Y le digo a Josué: como estuve con Moisés tu padre, estaré contigo. Como estuve con Moisés y Josué, estaré con ustedes. Amén. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos siempre de pie. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos.